XD, vamos hoy día a tener durante la mañana una mañana bien movida, con mucha información, con información rápida. Vamos a tener 5 temas distintos, el cual les invito para que estemos atentos. Y posteriormente a las exposiciones directas, que son 5 exposiciones por 10 minutos cada una, vamos a tener un espacio para poder conversar. Vamos a tener un conversatorio, también va a ser participativo con ustedes. Así que a medida que vayan pasando las exposiciones, les invito para que vayan tomando sus apuntes, sus preguntas, y luego vamos a tener la oportunidad de poder hacerlas a los expositores que van a estar, valga la redundancia, exponiendo. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación de los 5 expositores, que les voy a pedir para que a medida que los vaya presentando, vayan pasando, y les damos un fuerte aplauso para que también ellos entren en calor esta mañana. Primer expositor, nuestro hermano Abel Carbacho, de la iglesia de Ipechi, Curicó. El tema que va a exponer es la identidad sexual en las nuevas generaciones. Abel es un hermano de amplia trayectoria y experiencia, es tecnólogo médico y orientador familiar de profesión. En la iglesia ha desempeñado cargos tales como oficial, maestro de escuela dominical, líder del departamento de capacitación bíblica, forma parte del comité ejecutivo del Instituto Bíblico Ipechi. También fue director del Hogar de Ancianos Betania por más de 20 años, haciendo una labor de excelencia, siendo reconocido por el gobierno de Chile por su contribución para dar una buena calidad de vida a nuestros adultos mayores. Es fundador de la Fundación Hechos, que tiene diferentes programas de evangelización y ayuda social, tanto dentro de Chile como en el extranjero. Es autor del libro Identidad de Género o Biología de Génesis, una mirada cristiana a la identidad sexual de las personas. Le damos un fuerte aplauso a nuestro hermano Abel por acompañarnos durante esta mañana. Nuestro segundo expositor de la iglesia de Ipechi, Puente Alto, nuestro querido hermano Fernando Silva, va a exponer el tema espiritualidad en las nuevas generaciones. Fernando es dibujante proyectista de profesión con un diplomado en modelación BIM. Es diplomado en Teología y Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Ipetri. En su iglesia local ha servido como predicador y oficial. También ha trabajado con las nuevas generaciones por más de 12 años en Ipechi. Ha pasado por diferentes cargos directivos y de desarrollo, tanto regionales como nacionales, desempeñándose como coordinador nacional de jóvenes entre el 2021 y el 2025. Es coautor del libro Hacia la Meta, publicado por Jupechi el 2023, y es coescritor del segundo libro de Jupechi, Sígueme, que se encuentra en proceso con fecha de publicación el 2025. Un fuerte aplauso para nuestro hermano Fernando Silva. Expositor número 3, desde la Iglesia Asamblea de Dios de Temuco. Nuestro hermano Gabriel Veloso, con el tema exponer el arte y la evangelización. Gabriel es diseñador gráfico de profesión y se dedica a pintar murales desde hace casi 25 años. Cofundador de la página @alapinta, organización que desde 2010 ha podido llevar su trabajo a diferentes ciudades de nuestro país y también al extranjero en países como Argentina, Perú, Canadá, Alemania, Francia, entre otros. Ha pintado más de 30 murales relacionados al Evangelio. Por medio de su trabajo ha hecho charlas y exposiciones en los colegios que le han permitido mostrar su arte. También con un fuerte aplauso recibimos a nuestro hermano Gabriel Veloso. Nuestra cuarta expositora, la pastora Daniela Moreno, de la Iglesia Pentecostal de Chile de Renca Las Moreras. El tema que va a exponer, inclusión en la neurodivergencia en el ministerio juvenil. La pastora Daniela es psicopedagoga y licenciada en educación con un diplomado en neurociencia. Trabaja en un colegio como parte del departamento de apoyo especializado. La pastora Daniela ha servido en el Ministerio de Nuevas Generaciones por más de 15 años en el liderazgo juvenil y también en el Ministerio Infantil y Adolescente de Ipechi, capacitando a líderes y maestros de diferentes congregaciones. También ha enseñado a pastores sobre el trastorno de espectro autista para mejorar la inclusión de todas las personas en la liturgia y organización de las iglesias. Recientemente ha sido llamada al ministerio pastoral en la comuna de Renca, sector Las Moreras, y la recibimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y el último expositor desde la Iglesia Pentecostal de Chile de Monte Águila, nuestro hermano Alfredo Cabrera, con el tema exponer estrategias actuales de evangelismo. Alfredo es trabajador social de profesión,
se encuentra cursando estudios teológicos en el Instituto Bíblico Ipechi. En su iglesia también ha servido como líder de jóvenes, también ha sido coordinador regional y participado como integrante de la Dirección Coordinadora Nacional, en donde ha trabajado en el liderazgo del equipo de evangelismo. A través del podcast Entre Canutos ha formado una comunidad evangelística que predica el evangelio en hospitales, ferias libres y plazas públicas, llegando a organizar festivales para predicar el evangelio de manera masiva. Y con un fuerte aplauso también recibimos a nuestro hermano Alfredo. Son los expositores, son los temas. Le quiero invitar para que nos pongamos todos en pie rapidito, para que oremos por nuestros 5 expositores, para que el Señor les use, para que el Señor les dé gracia y para que podamos ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana le damos muchas gracias, Señor, porque estamos colocando y disponiendo nuestro corazón a lo que usted va a hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, ser edificado con cada tema. Permite, Señor, poder tener un corazón dispuesto. Señor, permite colocar nuestra mayor disposición para poder aprender y para que podamos ser, Señor, edificados a través de cada tema. Use con poder y gloria a quienes van a estar exponiendo estos temas, Señor amado, y que tu Espíritu Santo haga vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces dejo a nuestro hermano Abel para que tenga sus 10 minutos de exposición. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Has escuchado ese tema alguna vez? Más fuerte, dale volumen. ¿Lo has cantado en tu iglesia? Se llama Agnus Dei, que en latín quiere decir Cordero de Dios, y fue popularmente conocido gracias a la magistral interpretación de José Antonio Viana de Holanda. Es probable que su nombre te resulte desconocido, pero si te doy su apodo, J.A., quizá te sea más familiar. El muchacho comenzó su carrera musical cuando tenía 6 años con el álbum Soy un Milagro, pero su fama explotó cuando tenía 12 y se presentó en un programa de televisión brasileño cantando precisamente esta canción. Allí, literalmente, como dicen ustedes los jóvenes, devoró. La verdad es que su icónica interpretación cautivó los sentidos y el corazón del jurado y de las multitudes y transformó esta alabanza en una especie de himno de adoración en la mayoría de las congregaciones en toda Latinoamérica. Cuando J entró en su adolescencia, comenzó a experimentar una profunda crisis de identidad que empujaba los límites de sus creencias y de sus convicciones religiosas. En un principio solo se trataba de simpatía o adhesión a alguno de los postulados de la comunidad LGBT, algún par de likes a algunas publicaciones o a algunos videos de youtuber o influencer de esa comunidad. Pero cuando se desencadenó la pandemia, J dio un paso más y realizó alguna publicación sugerente. Se mostró a sí mismo de espaldas frente a un fondo multicolor con una frase bastante persuasiva que decía, entre otras cosas: gracias por quitarme el miedo a ser feliz, la necesidad de aceptación y todas las cargas que me impedían amar y ser amado. A los pocos días borró esa publicación de sus redes sociales, pero ese mismo año J terminó reconociendo su homosexualidad. Al año siguiente dio un paso más y se declaró a sí mismo como una mujer trans, el mismo año en que publicó su primer álbum fuera del cristianismo, llamado paradójicamente Edén, porque de alguna u otra forma, consciente o inconscientemente, J reconocía que había mordido la manzana. El año 2023 hizo unas declaraciones para un medio brasileño y entre ellas reconoció que había sido abusado sexualmente cuando era niño por líderes religiosos de su comunidad.
y también admitió que había tenido prácticas o relaciones sexuales homosexuales durante su adolescencia y su juventud. Esto quiere decir que practicó la homosexualidad mientras daba conciertos, mientras visitaba iglesias a las que era invitado para ministrar la adoración y la alabanza. El año 2024, José Antonio dejó de ser José Antonio y comenzó a llamarse legalmente Ella Viana de Holanda. Había abrazado completamente su identidad transgénero. La historia de este muchacho no es muy distinta de la historia de muchos jóvenes, hermanos y hermanas que están en nuestras congregaciones, que se sientan en nuestras bancas o tocan o cantan en nuestros coros. Y cuando digo esto, no me refiero a que dentro de nuestras iglesias existan muchas personas transgénero. Lo que quiero decir es que dentro de nuestras iglesias hay abuso sexual, que dentro de nuestras iglesias hay homosexualidad, que dentro de nuestras iglesias hay lesbianismo. Y esconder la cabeza frente a estos problemas no nos conduce a nada. Es más, hace algunos años uno de nuestros pastores tuvo que abandonar el ministerio pastoral, entre otras razones, por tener profundos conflictos con su orientación sexual. Me hago absolutamente responsable de lo que acabo de decir. Para muchos, los problemas de la sexualidad son un asunto secundario en las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto es que cuando tú entiendes que la sexualidad es parte integral de tu identidad, entonces comprendes que los problemas de sexualidad son en esencia un problema de identidad. Y la identidad es parte central del mensaje que predicamos. La batalla por la identidad, quiénes somos y quién es Dios, está en el centro de nuestro mensaje. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos da 3 pilares fundamentales para la construcción de una identidad saludable. Cada uno de esos pilares responde a una de las 3 preguntas antropológicas más importantes, preguntas sobre las cuales filósofos y sociólogos hasta el día de hoy discuten. En primer lugar, Dios nos ha dado una identidad espiritual. Somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Que responde a la pregunta antropológica: ¿de dónde vengo? Y es que en esencia somos seres espirituales. En segundo lugar, Dios nos ha dado una identidad de alma, que yo prefiero llamar identidad de propósito. Él nos ha hecho mayordomos de la tierra, mayordomos del mundo. Y para poder ejercer eficiente y eficazmente esa tarea, a cada uno de los que está aquí nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades que son acordes con la vocación que ha plantado en nuestros corazones y que nos otorga un propósito de existencia en esta vida y que responde a la pregunta antropológica: ¿para qué estoy aquí? Y en tercer lugar, Dios nos ha dado una identidad biológica que responde a la pregunta: ¿qué soy? Y en esencia somos criaturas, somos creación de Dios. Y nuestra naturaleza biológica se expresa en sentido masculino o femenino porque varón y hembra Él nos creó. Esta identidad, en cualquiera de sus 3 pilares fundamentales, ha sido amenazada desde los albores de la humanidad. En Génesis capítulo 3, donde se relata lo que teológicamente conocemos como la caída, allí la serpiente le ofrece a Eva una nueva identidad. No le ofreció posesiones, algo para tener. No le ofreció emociones, algo para sentir o experimentar. Ni tampoco le ofreció acciones, algo por hacer. Le ofreció identidad. Seréis como Dios. Fue la frase que cautivó los sentidos de Eva y añadió cuál sería la característica que les haría igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. La oferta, en otras palabras, fue: te ofrezco ser como Dios y poder definir lo que es bueno y malo
por ti mismo. Adán y Eva pecaron porque bebieron el mismo veneno que consumió Satanás cuando cayó del cielo. El deseo de ser como Dios y de definir la verdad por nosotros mismos. Definir la verdad por nosotros mismos. ¿Eso no te suena conocido? Los sociólogos modernos dicen que vivimos en la era de la posverdad, donde paradójicamente todas las verdades son verdad aunque se opongan entre sí, porque lo que es verdad para mí no necesariamente es verdad para ti. Y esa mentira, la más añeja, antigua de todas las mentiras, pero al mismo tiempo la más eficaz de todas, está cautivando la mente y el corazón de cientos, de miles de jóvenes en todo el mundo, incluso dentro de nuestras congregaciones, porque ha sido abrazada en nombre de la tolerancia. Lo cierto es que esa mentira que ha sido abrazada en nombre de la tolerancia, afortunadamente, ha sido vencida por Jesucristo. Y es que Jesús fue tentado con las mismas palabras y la misma expresión que utilizó el diablo en el jardín del Edén. Cuando estaba en el desierto, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará para que te guarden. Y estando en la cruz, el diablo lo intentó por última vez cuando le dice: si eres hijo de Dios, baja entonces de la cruz. ¿Sabes por qué Jesús venció? Porque no renunció a su identidad. ¿Sabes por qué Adán y Eva pecaron y cayeron? Porque renunciaron a la identidad que Dios les había dado. No olvides nunca esto, joven. La batalla por la sexualidad es una batalla por la identidad. Que Dios les bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. El tema que me ha tocado me encanta, que es espiritualidad de las nuevas generaciones. Y me gustaría comenzar definiendo qué es una generación. Y la RAE lo define como un conjunto de personas de una similar edad, por supuesto, y con una similar educación y con la misma influencia contextual. Todos estos factores provocan que las personas, aunque son distintas y tienden a tomar sus propias decisiones, se crean con ciertos patrones igualitarios, y a eso se le llama una generación. Y me gustaría mostrarles al menos 5 divisiones generacionales. ¿Sí? Muy bien. Los baby boomers de 1946 a 1964, que Dios los bendiga, si es que hay alguno presente. La generación X de 1965 a 1980. Los baby boomers son totalmente analógicos. Usted lo ve y a lo mejor le va a costar el computador. La generación X está entre lo analógico y comienza a trabajar en lo digital. Son lo que se le llama la generación puente. Y vienen los millennials. ¿Cuántos millennials hay por acá? Sí. Definitivamente son millennials porque les falta energía. Y son una generación que ha vivido el 11F, pero que también vio la irrupción de las redes sociales y estamos comenzando a vivir en la era digital. Y después viene la generación Z de 1997 a 2010. ¿Dónde están los Z? Muy bien. Y por último tenemos la generación Alfa. Desde el 2011 al 2025. ¿Hay alfas por acá? El grupo 1. Atención al grupo 1. Belén Reyes. Y me gustaría mencionar algunos paradigmas generacionales. Y de manera muy sencilla con una imagen. Donde vamos a ver una bisabuela, una abuela, una madre y una hija. Hay ciertos paradigmas generacionales que tenemos en nuestra vida. La bisabuela quería que su hija fuera una buena persona. ¿Han escuchado ustedes eso a los abuelitos? Lo bueno es que mis hijos son buenas personas.
¿Qué es lo que quieren nuestros padres o muchos de ellos? Que sus hijos sean profesionales. ¿Y qué quieren estos hijos profesionales con sus hijos que están naciendo en la generación Z? Que sean felices. Hay distintos paradigmas generacionales, hay distintos énfasis. Y por eso que desde la generación Z me gustaría mencionar que la generación Z y la generación Alfa son quienes me gustaría hablar de su espiritualidad en esta exposición. Porque la generación Z son nativos digitales, están comenzando a vivir en un mundo donde buscan el bienestar, se apasionan por lo social, son personas que están buscando la igualdad, la equidad. Hay una generación que quiere cambiar el mundo, pero que pareciera que el mundo es demasiado rígido y se sienten inconformes. La generación Alfa, por lo demás, es una generación totalmente nativa digital, cuando sus valores predominantes son el acceso a la tecnología, la información rápido y la inteligencia artificial. Así que Dios bendiga a los pastores y predicadores que todavía escriben sus sermones y no se lo piden al chat GPT. Y ahora la pregunta, ¿qué es ser espiritual? Y eso es una pregunta que debemos respondernos todos y les voy a pedir que anoten en sus libretas qué creen ustedes que es ser espiritual. Por favor, tengo solo 10 minutos, pero le voy a dar 20 segundos para que lo escriban. Vamos, ¿qué creen que es ser espiritual? Por favor, háganlo con toda confianza, no les voy a pedir que lo muestren. Así que hágalo. ¿Qué crees que es ser espiritual? Muy bien, ¿lo escribieron? No se lo muestra al del lado. Quisiera mencionar al menos 5 aspectos que creo que no es ser espiritual, para un poco ir avanzando desde lo que no hasta lo que creo que sí. En primer lugar, oraciones rebuscadas. ¿Quiere decir que la oración está mal? Por ningún motivo. Pero hay ciertas oraciones o personas que oran rebuscadamente para hacerse alarde de que son mejor que otro. Eso no es ser espiritual. Jesús dijo que cuando oremos no lo hagamos con vanas repeticiones, lo decía en Mateo 6. El segundo aspecto es que hay personas que sirven mucho como un activismo, pero lo hacen sin amor. ¿Es malo servir? De ninguna manera, pero sin amor y hacerlo porque las personas me vean, por supuesto que no es ser espiritual. Por supuesto, para los predicadores, Dios nos ayude. Predicar muy bien, pero no tener una vida coherente con lo que se predica. También es muy importante cuidarse de eso, que no es ser espiritual. Mostrar mucho conocimiento, pero a veces para impresionar, para ganar discusiones o incluso para humillar a distintos hermanos que no saben. Eso no es ser espiritual. Tampoco es ser espiritual en esforzarse en hacer las mejores cosas por el aplauso de los demás. Jesús hablaba de esto a los fariseos y decía, ellos ya tienen su recompensa. No van a tener más recompensa que el aplauso terrenal, pero no serán reconocidos por el Señor en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos dice la Escritura que es ser espiritual? Y me gustaría que pudiéramos solamente leer lo que es Gálatas capítulo 6. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad, y que tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la tentación. Ayúdense a llevar las cargas los unos con los otros y obedezcan la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben la enseñanza de la palabra deberían proveer para las necesidades de sus maestros, compartiendo con ellos todas buenas cosas. Dios bendiga a los maestros que reciben esas buenas cosas. Y no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer sus deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto,
así que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¡Wow! Qué tremendo lo que Pablo escribe de ser espirituales. Y por eso me gustaría proponerles solo este enunciado. ¿Qué es ser espiritual según Gálatas 6? Sería tener una actitud humilde y tener cuidado de no caer en lo mismo, compartir las cargas y obedecer al Señor, no creernos ser más importante de lo que somos, no compararse con nadie más, hacerse responsable de nuestras propias acciones, honrar a quienes nos enseñan constantemente, entender que lo que sembramos, cosecharemos, vivir agradando al Espíritu y trabajar bien incansablemente, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Se parecen estos puntos de espiritualidad a lo que escribió en sus apuntes? Por favor, mírenlos de nuevo. ¿Se parece a lo que mencionaba Gálatas capítulo 6? Que el Señor nos ayude. La verdadera espiritualidad bíblica tiene que ver más con las intenciones de nuestro corazón, un corazón sincero delante de Dios, más que hacer cosas que parezcan ser espirituales, pero que no cambian nuestra vida. La espiritualidad bíblica tiene que ver más por qué hago algo en relación a qué estoy haciendo. Insisto en esta idea, las disciplinas espirituales no son malas, pero lo realmente espiritual es la disposición de nuestro corazón. Y es que los tiempos cambian, las generaciones cambian, las formas cambian, pero el objetivo es el mismo, llegar a los pies del Señor. Ahí está la verdadera espiritualidad. Los tiempos cambian, usted entiende el mismo objetivo. En la antigüedad sembraban con una hoz. Hoy en día el agricultor puede tener su tractor. El trabajo es el mismo, pero los medios que tenemos hoy en día son diferentes. Por lo tanto, debemos pensar en los medios que tenemos hoy en día. La generación Z buscan una espiritualidad que aprecian que sea diversa, que no sea exclusiva de una persona. Ellos buscan inclusión, buscan un lugar más horizontal y menos jerárquico. Y ojo con eso, amados líderes de jóvenes, la iglesia que busca las nuevas generaciones es menos jerárquica que la que tenemos hoy en día. El Señor nos ayude a ser siervos de Cristo, porque el que es siervo, no le importa el cargo que tiene, va a servir de igual manera. Y no se trata de derribar la estructura, sino que no sentirnos atados al cargo, sino que ser siervo. La generación alfa, por su parte, desea incorporar las tecnologías y darles un buen uso. Y debemos tratar a las nuevas generaciones de manera especial. Como ellos buscan tanta cosa y hay tanto que ofrecer para la generación alfa, hoy en día debemos darle una experiencia personalizada. ¿Cuál es la diferencia en nuestros cultos y en nuestras reuniones de jóvenes de verlos por internet o de ir al templo? Realmente, ¿cuál es nuestra diferencia? ¿De verlo en las transmisiones o de ir al templo? ¿Será solo escuchar el coro en vivo o estamos logrando incorporar a las nuevas generaciones en lo que se está haciendo dentro de nuestras reuniones? La diferencia entre lo que prefieren las nuevas generaciones, las prácticas espirituales que están trabajando desde generaciones anteriores, está provocando una tensión en nuestras iglesias. Invisible, quizá muchos no la ven, pero las nuevas generaciones quieren algo más. Y si se encuentran con una iglesia rígida, los vamos a perder. Por eso mi propuesta espiritual para cerrar es la de Henry Nouwen, que dijo: debemos ser flexibles sin caer en el relativismo, firmes en nuestros planteamientos sin ser rígidos, espontáneos en nuestros diálogos pero sin ser ofensivos, corteses y generosos a la hora del perdón sin ser excesivamente blandos, y verdaderos testigos sin convertirnos en manipuladores. Esta es la espiritualidad que buscan las nuevas generaciones. Sí. Amén. A ver si proyectamos. Hola, hola. Qué alegría estar aquí. Qué hermoso, qué bonito. Es un privilegio poder exponer lo que hago, mostrarlo frente a todos ustedes. La verdad que es lindo, me alegra, me emociona. Porque es algo que yo desde pequeño
Dios de chiquitito, de eso, voy a empezar al tiro contándole que desde pequeño yo, cuando iba al colegio, vengo de una ciudad que se llama Loncoche, que es más de Loncoche, la Paola ahí. Vengo desde Loncoche y las ciudades del sur de Chile, bueno, y creo que para acá igual, nacen alrededor de una estación de ferrocarriles y fueron ahí formándose la ciudad. Entonces yo, para ir al liceo, al colegio, tenía que pasar obligatoriamente por la línea del tren. Mi liceo quedaba allá y yo vivía al lado de acá de la estación. Entonces todos los días cruzaba la estación y muchas veces llegaba tarde al colegio porque justo pasaba el tren. Entonces muchas veces me enojaba porque iba justo sobre la hora y iba pasando el tren y tenía que esperar que pasara, y muchas veces era largo, se detenía, perdía varios minutos. Entonces el tren era una molestia para mí, ya me cargaba, y de repente, tanto que pasaba el tren, empiezo a mirar el tren y ¿qué es eso que lleva ahí dibujado? ¿Qué es eso de colores? Estaba obligado a verlo y me doy cuenta que habían cosas, figuras en el tren que me llamaron la atención. Era un tiempo donde no había internet. No sé si muchos se imaginan un tiempo sin... yo lo voy a ir pasando en la imagen, pero empecé... a ver si esto me funciona aquí. Ya. Ok, ya. Entonces vi los trenes pintados y me llamó la atención y dije, ¿qué es eso? ¿Es algo diferente, algo nuevo? ¿Qué significa? ¿Qué es? Y entendí que era un graffiti. Por ahí me dijeron, eso se llama graffiti, lo hacen en Santiago, viajan en el tren por todo Chile. Qué entretenido, qué dinámico. Y empecé a mirar los trenes y ya corría a ver los trenes que venían. Ya no me cargaba, sino me encantaba, y llegaba tarde al liceo porque me quedaba viendo los trenes. Iba a la estación de ferrocarril y miraba y cómo se hacían. Y me atreví a hacer un graffiti en un tren. Y pinté varios trenes. Era ilegal, tenía que hacerlo de noche. No estaba, pero era la adrenalina, me gustaba, me entretenía. Eran carros abandonados, no molestaba a nadie. Entonces no era como pintar una ventana. Era algo que yo creía que no estaba tan mal. Pero no era permitido, entonces lo hacía de noche. Y eso me trajo que en 3 ocasiones me tomaron los carabineros, y la tercera, la última vez, ya me dijeron, ya usted una más y va a tener que irse detenido a Villarrica, va a tener que estar preso ahí un tiempo. Entonces dije, iba a tener que hoy día pagar una multa de 50.000 pesos. Chuta, yo no trabajaba, era estudiante. Entonces le dije a mi papá, chuta, discúlpame, no es culpa mía, el tren pasaba por ahí. Entonces ya me pasó el dinero, pagó la fianza, y me dijo, ya, pero no puedes pintar más, mira lo que te puede pasar. Pero papá, por favor, me encanta pintar, ya no pinto más trenes, pero quiero salir a pintar a algún lado. No, estás castigado. Pero por favor, no, si queréis pintáis el techo, me dijo. Y yo miro el techo de la casa, yo podría pintar el techo de la casa, dije. Y ahí vivíamos, y me agarré como pude de donde limpiaban la estufa y pinté ahí mi graffiti. Yo me daba cuenta que me gustaba tanto pintar que no iba a dejar nunca de hacerlo. Ya yo estaba apasionado por lo que era la pintura. Terminó la época del liceo y me tenía que decidir qué estudiar, y entré a estudiar, por influencia de mi padre igual, ingeniería forestal. Ya ingeniería sí, una buena carrera, pero a mí me gustaba la pintura. Yo no sé qué estaba haciendo entre química, física, matemática. Un mes duré en la UFRO de Temuco, porque no era lo mío. No era lo mío los números. O sea, había agarrado el puntaje, podía estar ahí, me las podía, pero no me gustaba. Entonces me llamaba la atención las carreras relacionadas al arte, al diseño. Entonces al mes me cambié a diseño gráfico. Y gracias a Dios me bendijo y salí bien catalogado en la carrera. Quedé trabajando ahí en la misma universidad. Y después de trabajar 2 años y medio, yo seguía pintando. Seguía después del colegio, después de la universidad, después de trabajar 2 años y medio trabajé y seguía yo pintando. Y creé un proyecto porque yo los grafitis que hacía o los murales hablaban más de mí, era mi idea, mi gusto, no me importaba mucho si al resto le gustaba, a mí me gustaba. Y empecé a crear una idea, Dios me dio un diseño de escuchar a la gente, ir a los colegios, ir a la junta de vecinos, saber qué les gustaba a ellos y plasmarlo eso en historia, en murales.
Entonces eso prendió la chispa y me hizo viajar por muchos lugares con un proyecto que creé. Entonces ahí dije, chao jefe, no trabajo más, esta idea es buena, esto me va a hacer que yo pueda vivir del arte y yo creo en este proyecto y voy a hacerlo en serio, me voy a meter en esto de verdad, va a ser de ser un hobby, va a parar de ser por amor al arte, va a ser mi trabajo. Así que me metí de verdad en el tema y bueno, Dios me bendijo y el proyecto puede desarrollarlo en muchos lugares. Me permitió viajar a muchos países con un proyecto de mural participativo. No era algo mío, sino era algo que hacíamos con la comunidad y lo dejábamos plasmado en distintas paredes. Bueno, ahí hay varios murales en los que estoy trabajando con las mismas personas, murales participativos con comunidades. Por ejemplo, esos murales empecé a practicar paisajismo. Esa es una pared, ¿cierto?, que está pintada con el volcán Villarrica. Y esa es una multicancha que se cambió y así quedó pintando en... Esa es un liceo. La niña no está pintada, ella está saltando ahí. Porque empecé a pintar en el piso igual, hacerlo como 3D. Igual en el colegio, pintando paredes, piso. Entonces, también paisajes. Cuando era pandemia, me acuerdo yo, uno independiente, sin un sueldo fijo, en pandemia, y dije yo, ¿qué va a pasar? Aquí gente 1 año, 2 años encerrado y ya algunos tienen su trabajo, su contrato, se suple, le van a pagar igual. Yo no tengo mi contrato, ¿cómo vamos a hacer? Y la gente donde se encerró y empezó a mirar sus casas, sus paredes y dijeron, aquí podríamos hacer un mural. Y me llamaron de muchos lados. Todos los días estuve pintando, así que fue algo súper bueno. Estuve haciendo muchas paredes interiores y practiqué mucho lo que era el paisajismo. Esto es un murales grande, igual de altura, Deportes Temuco, bueno, ¿ya? Entonces esto lo hice en Alemania, tuve la oportunidad de viajar a uno de los murales en otros países que hice, fue este. Aquí dibujé a mi esposa en una pared grande ahí en la entrada de Temuco, ¿ya? Y bueno, este mural, ahí se ve un poco más el detalle. Ya, ahora resulta que me gustaba tanto pintar, la pasión, pero me estaba apasionando mucho más igual el Evangelio. Jesús me estaba llamando. La pasión, el arte no era solo pasión, sino una herramienta espiritual. Había en mí un hambre, Dios había puesto en mí pasión por Él, por estar con Él, por buscar al Espíritu Santo, buscar comunión, buscar agradarle, hacer su voluntad. Entonces Dios me fue llamando a que esto que me apasionaba tanto, que era el arte, poder también ligarlo como una herramienta espiritual. Y así como empecé a desarrollar los primeros murales, nos parábamos afuera de Falabella, en Temuco, en pleno centro. Yo me paraba con unas planchas y empezaba a pintar. Con unos amigos empezábamos, uno que hacía churros, digo, yo hago churros, regalo churros. Hacía como 50, 100 churros y los regalábamos. Otra niña, yo hago pinta carita. Hicimos un grupo de gente y otros evangelizaban. Íbamos todos los jueves a Falabella, afuera de Falabella, yo pintaba un mural. Los chicos hacían sus actividades, se nos sumaba gente y íbamos evangelizando. Es el mismo mural que está ahí terminado, que dice nada es imposible para Dios. Ahí está otro mural, ahí mismo fuera de Falabella, que dice Jesús. Entonces eran murales que predican, ¿cierto? El arte es un idioma que todos entienden, aún los que nunca entrarían a una iglesia. Entonces el mural era un lenguaje diferente. Aquellas personas que no están aquí ahora, que no están ni ahí con Dios, ni con una iglesia, ni con nuestra forma. Entonces el mural está en la calle, está predicando, es una manera distinta de llegar a esas personas. Así que yo me empecé a apasionar por eso igual. Así que empecé a hacer muchos más murales, ya creo que son más de 50, los murales con contenido evangelístico que he podido realizar en distintos lugares, plazas, colegios, lugares grandes, pequeños. Hicimos una agrupación que se llama Canute Style, que son chiquillos que les gusta el arte urbano, que hacen música, reggaetón, rap, reggae, dancehall, distintas áreas urbanas. Y más yo que pintaba, más otros chicos que hacían distintas expresiones de baile, danza. Y empezamos a visitar colegios. Ya cada 2 semanas vamos visitando distintos colegios y lugares y vamos predicando, entregando el mensaje de salvación. Entonces, bueno, ahí en el estadio Germán Becker conseguimos el estadio. Trajimos unos chicos que cantaban música, yo pinté por ahí atrás
y fuimos entregando el mensaje ahí ese es el Estadio Germán Becker. Actualmente es visitado todos los fines de semana por actividad y este mural está ahí, está puesto en ese lugar ya hace tres años aproximadamente. Entonces, estamos poniendo el mensaje, la palabra, estamos predicándola en todo lugar sin miedo, al contrario, con la autoridad, con confianza, con seguridad, que el mensaje que traemos es Dios mismo, el creador de todo, el que está respaldando lo que hacemos. Así que sin vergüenza alguna, nos paramos en cualquier lugar y con autoridad, en el nombre de Jesús, levantamos oraciones, predicamos con el nombre de Cristo. Y así que eso es que nos está empoderando, gracias a Dios, el poder hacer este trabajo, haciendo murales en colegios, donde los chicos participen. Luego eso queda plasmado con un mensaje, con una palabra. Ve, ahí estoy pintando, los chicos van viendo. Luego yo me paro, les digo qué significa el mural, luego que participan, hacemos concursos de arte. Y ahí, bueno, distintos colegios pintados. Este es el Colegio Bautista de Temuco. Igual, lo que hacemos igual es pintar en eventos, pinto eventos y después las planchas las instalamos en colegio. Recuerdo que acá la directora del colegio me llamó después, me dijo, llorando, emocionada, que el mural había ministrado su corazón, su vida, estaba pasando por un momento complicado y fue tocada gracias a la pintura y se explayó por varios minutos. Entonces el mural estaba ya tocando lo profundo de la fibra. Yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo a través de esto. Este es uno de los últimos murales realizados en Buenos Aires, estando de una ciudad tan lejana. Me contactan, me llaman, me ven por redes sociales y voy allá y pinto unos murales a pago, pero gracias a Dios igual evangelístico. Así que mientras pintaba la gente se acercaba, muchos tocados, llorando, me hablaban. Yo mientras pintaba, gente escuchaba atrás como eran ministradas y yo hablaba con ellos. Jóvenes se sumaban, iban predicando. Así que era genial. Este es uno de los últimos que hicimos en la isla Cautín, un evento donde reflejo el Cordero, el humilde Cordero Jesús en la cruz, sale como vencedor y trae la llave que se la entrega a la iglesia. Así que eso es, hago arte cristiano, hago muralismo, en mi trabajo también vivo de eso, de un tren que pasó. Así que eso me emociona porque... Ya, me pasé el tiempo, así que en la conversación algo dialogamos, ¿vale? Gracias, bendiciones. Bueno, a mí me toca hablar sobre un tema que está muy en boga hoy en día, que es la neurodivergencia. Y vamos a hablar sobre la importancia que tiene incluir a personas con esta condición. Lo primero que tenemos que saber es que antes de hablar de neurodivergencia tenemos que entender lo que es la neurodiversidad. Y la neurodiversidad es comparada a un hecho biológico como es la biodiversidad. La biodiversidad nos dice que existen diferentes seres humanos, diferentes fauna, diferentes flora. Es decir, que hay una diversidad también en la neurología, es decir, en nuestros cerebros. Hay cerebros que se parecen entre sí, pero también hay otros que divergen en cuanto a características, conexiones, funcionamientos, y de aquí nace la palabra neurodivergencia. Y la neurodivergencia no solo aplica a personas que tienen la condición del espectro autista, sino también a personas que tienen trastorno por déficit de atención o hiperactividad, discalculia, dislexia, trastornos de integración sensorial, síndrome de Down, las altas capacidades que antiguamente nosotros las conocíamos como las personas superdotadas. O sea, hay una variedad de personas que son parte de esta neurodivergencia. Por lo tanto, nosotros debemos entender que todos los cerebros son bienvenidos y no debemos polarizar. ¿Por qué es necesario que lo hablemos dentro de nuestras iglesias? Porque no estamos exentos y dentro de nuestra comunidad cristiana hay muchas personas que tienen una condición neurodivergente. Entonces nosotros tenemos que tener las herramientas, las estrategias necesarias para incluirlos en cada una de nuestras dinámicas y no que se sientan excluidos porque también son parte del reino de Dios.
Piensen ustedes que ellos tienen un sinfín de características. Van a haber personas que no van a tener periodos de atención por largo tiempo, sino todo lo contrario. Hay gente que no puede estar tanto tiempo quieta, necesita moverse. Hay otras personas que se van a desregular constantemente, que son hipersensibles al ruido, al olfato, a las luces. Entonces ahí nosotros tenemos que poder llegar a ellos a partir de las capacidades distintas que ellos tienen. Y me gustaría que pudiésemos analizar un pasaje bíblico que está en 1 Corintios. Pablo le habla ahí a la iglesia en el capítulo 12, versículo 4, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Hay diversidad dentro de nuestras iglesias? Sí. Todos somos personas neurodiversas. ¿Por qué razón? Porque tenemos un cerebro que percibe de manera distinta el uno del otro. Pero debemos entender que Dios es el mismo, Él no cambia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a sacar de nuestra mente que ellos son personas distintas. No, son personas igual que nosotros, pero tenemos que incluirlos. ¿Por qué razón? Porque nuestras liturgias, nuestras rutinas no están pensadas en personas neurodivergentes. Están pensadas en personas neurotípicas, es decir, en personas que son de acuerdo al promedio. Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar un cambio en nuestro ministerio juvenil. Aquellos que están liderando las nuevas generaciones, tenemos que comenzar a buscar estrategias y herramientas para poder alcanzar a aquellos que tienen otra condición. Entonces es importante eso, entender que sí hay diversidad espiritual, pero también hay diversidad en cuanto a cerebros, a capacidades, a comportamientos que nosotros vamos a tener. Por lo mismo, el llamado de nosotros es que tu liderazgo tiene que ser enfocado a todos, no solamente a un grupo de personas. Porque Jesús no hacía excepción de personas, porque no lo hace y no lo va a hacer nunca. Entonces, nuestro llamado tiene que ser a enfocarnos en eso. Está bien que nos enfoquemos a fortalecer aquellas disciplinas espirituales, a hacer actividades, pero tú también y yo también me debo enfocar a que mi liderazgo pueda impactar la vida de aquellas personas que no conocen a Dios. Si nosotros hablamos de evangelizar, lo primero que vamos a pensar en un impacto evangelístico es poder alcanzar a aquellas personas que están en drogadicción, aquellas personas que están en situación de calle, aquellos que quizás están siendo vulnerados, pero ¿cuántos de ustedes realmente en alguno de esos impactos evangelísticos han pensado, ¿podemos alcanzar a alguien con discapacidad intelectual? ¿Podemos alcanzar a alguien con la condición del espectro autista? Hace tiempo un amigo me decía, Daniela, ¿te has puesto a pensar que hay muchas personas con discapacidad intelectual que a lo mejor nunca escucharon la palabra Jesús? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra finalidad? También poder alcanzarlos a ellos. Y es por eso que hoy día les hago la siguiente pregunta. ¿Estamos o te sientes capacitado para abordar a personas con una neurodivergencia? ¿Tus actividades, tu liderazgo está siendo enfocado o tu iglesia está pensando en también poder alcanzar a aquellas personas neurodivergentes que son parte de tu congregación o que van a llegar en algún momento? Si las respuestas son más negativas que positivas, no se asusten porque estamos en ese proceso. Y no se asusten porque hoy les voy a dar el mejor tips de todos y que hay una persona que pudo realizar de mejor manera la inclusión, que nos dejó la vara muy alta, y ese es Jesús. Él cuando pisó esta tierra fue la persona más inclusiva. Supo adaptarse a la realidad de cada una de las personas, no importando la condición que tenían, sino que Él logró entregar el mismo evangelio, pero de distintas maneras. Y ese es el llamado que hoy día yo les hago, a que podamos buscar otras formas y no nos asustemos con la palabra cambio, nuevo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el fondo va a seguir siendo el mismo, pero vamos a cambiar nuestra forma de poder impactar la vida de aquellos que siempre han sido excluidos. Entonces, la idea es que nosotros hoy día comencemos a ser agentes de cambio, comencemos a hacerlos parte.
Comencemos a pensar en nuevas metodologías, en nuevas estrategias para poder avanzar con la inclusión. Piensen ustedes que en la educación existe el diseño universal de aprendizaje. Y este diseño nos dice a los que trabajamos en el área de educación que una clase debe estar pensada en todos los estilos de aprendizaje. ¿Con qué razón o con qué finalidad? Para que todo aquel que entre a esa clase pueda adquirir conocimiento y pueda adquirir aprendizaje. Nosotros debemos comenzar a pensar en esto. Mis liturgias, mis cultos juveniles, mis actividades, todo lo que yo quiera hacer dentro de la iglesia, tanto como fuera de ella, tengo que pensar a quiénes voy a alcanzar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, en el fondo, para poder alcanzarlos. ¿Ya? ¿Vamos bien con el tiempo? ¿O nos pasamos? Y para ir finalizando, los invito a que podamos entender y ver esto no como algo que son personas que están ajenas a nuestra realidad, sino que usted cada día se va a topar con una persona neurodivergente, porque hoy en día es tanta la información que hay que cada vez los diagnósticos se acrecientan. Mi invitación es que ustedes no etiqueten a las personas, porque lo que menos ellos quieren es que hagamos un trato diferente. No espiritualizar todo, porque no están enfermos, no están endemoniados, no tenemos que exorcizarlos. Tienen una condición. De ahora en adelante quiero que se aprendan muy bien esa palabra. Son personas que tienen una condición distinta y no necesitan que los reprendamos, necesitan que los apoyemos, que la iglesia pueda ser un lugar seguro, que tus cultos juveniles, que tu grupo juvenil pueda ser el lugar donde ellos van a sentirse seguros, aceptados y no excluidos. ¿Se entiende? Y quiero, para ya terminar, compartirles el siguiente versículo bíblico que está aquí trasito en Gálatas, que me encanta porque dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. En el reino de Dios no hay neurotípicos, no hay neurodivergentes, somos todos iguales. Así que mi llamado es que el día de hoy comencemos a impactar la vida de todas aquellas personas que también tienen necesidad de sentir a Dios como tú y yo lo hemos sentido. Evangelismo urbano. Ya. Yo también hago murales, ¿ven? No, mentira. Dios bendiga a Canva, que nos ayuda. Evangelismo urbano. Hace un tiempo estuve hablando de esto de evangelismo urbano. Evangelismo, yo creo que en muchas ocasiones hemos hablado de evangelismo, ¿verdad? Pero urbano, ¿de dónde viene la palabra urbano? Para que nadie se asuste, no vamos a hablar de cómo evangelizar a las tribus urbanas ni a los cantantes urbanos. No es eso. Sino que la palabra urbano proviene nada más ni nada menos del ministerio de Jesús. Este hombre que fue invitado gentilmente a salir de la sinagoga y empieza este ministerio terrenal en la urbe, con la gente, con las personas, en la calle. De ahí proviene el evangelismo urbano, esta necesidad de poder hablar del Señor en diferentes maneras, en diferentes formas, pero con las personas, con la urbe, con la gente. Y hace un tiempo pude participar de una plenaria que daba el pastor Nehemías Marchán, y él tomó dos elementos para ejemplificar el evangelio de Jesucristo y de nuestra labor evangelizadora. Y estos elementos eran una mesa y una puerta, ¿ya? Y todos yo creo que entendemos que la mesa simboliza este lugar en el cual Jesucristo espera estar con cada uno de nosotros. Esa mesa en la cual Él quiere compartir con nosotros, una mesa, atención, que no discrimina. Una mesa en donde todos estamos llamados. Una mesa en la cual Él espera y anhela poder compartir con cada uno de nosotros. Una mesa integral. Pero si el evangelio de Jesús es la mesa, ¿quiénes somos la puerta? ¿Quién estamos llamados a ser la puerta? Las puertas
o el acceso somos cada uno de los que estamos acá. No somos una puerta selectiva, una puerta que limita para ver quién puede entrar o no a la mesa. No, hablo de la puerta como ese acceso, como ese ujier que cada uno de nosotros debiéramos ser para invitar a aquellos y aquellas que puedan venir a Jesús. De cierta manera, entonces entendemos que la mesa simboliza el Evangelio de Jesús y la puerta su misión evangelizadora o la labor evangelizadora que cada uno de nosotros tenemos. ¿Se entiende? Perfecto. Pero si vemos las puertas, nos daremos cuenta que cada una de ellas son distintas, ¿cierto? Tenemos puertas de acceso, puertas de salida, puertas de interior, de exterior, de baño, de madera, de fierro, no sé, diferentes puertas. Y al igual que las puertas, cada uno de nosotros somos distintos, ¿verdad? Somos diferentes. Mira el que está al lado suyo. ¿Es igual a usted o no? Dé gracias al Señor. Somos distintos, cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos hizo a cada uno de nosotros distintos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que nadie tiene más que usted, que es su huella. Nadie tiene la misma huella que usted. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos importantes para el Señor, porque cada uno de nosotros fuimos formados por el Señor de manera distinta. Por lo tanto, si nosotros somos la puerta o el acceso, y al igual que las puertas son diferentes, nosotros también debemos entender lo siguiente: que así como somos diferentes, hay diferentes formas de llevar el Evangelio a las personas. Hoy día estamos exponiendo 5 personas. Los 5 somos diferentes. Los 5 mostramos el Evangelio del Señor diferente, pero el Evangelio es el mismo. El mensaje es el mismo. El fondo es el mismo: Dios. Las formas pueden cambiar, las formas pueden ser diferentes. ¿Y por qué, chiquillos, es tan importante entender de que no hay solamente una forma de evangelizar, sino que debemos ir cada día pensando, retroalimentando nuestra vida, nuestra forma de evangelizar para poder ir mejorando? Quiero mencionarle 2 casos que probablemente ustedes se recordarán. Primero, Nicaragua. Nicaragua en el año 2007 fue elegido como presidente de la nación don José Daniel Ortega de manera democrática. Pero él hasta el día de hoy sigue siendo el presidente de manera autoritaria. Y en este tiempo, en el año 2025, ya no es solamente él el presidente, sino que ahora comparte esa labor con su esposa. Y ambos son los presidentes de Nicaragua de manera autoritaria. La iglesia cristiana en Nicaragua nunca había sido tan perseguida como en este tiempo, en donde en la actualidad no se entregan personalidades jurídicas para conformar iglesias, donde muchos evangelistas y hombres del Señor han sido expulsados de Nicaragua por predicar el Evangelio. Y donde, ¿saben? Quiero comentarles lo siguiente: algunos pastores han tomado la siguiente iniciativa. Se han inscrito en aplicaciones como Cabify, Uber, Didi, y crean viajes, crean rutas para pasar a buscar a sus hermanos y tener culto dentro de sus autos. A través de sus autos recogen personas y evangelizan, porque no lo pueden hacer con tranquilidad en la calle. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O cuántos se recuerdan lo que pasó el año 2019? Llega una de las mayores catástrofes, epidemias en todo el mundo, y nuestra nación también fue azotada por ella, el COVID-19. Y entonces, aproximadamente en el mes de marzo, se informa de que las iglesias deben ser cerradas para el resguardo de cada uno de sus fieles, de quienes componen las iglesias. Y ese día me quise poner en los zapatos de los pastores. ¿Qué hacemos ahora?
No se podía evangelizar porque no podíamos estar en la calle. ¿Cómo lo hacemos ahora? No podemos hacer culto, tenemos que tener cerrada la iglesia. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo evangelizamos si no podemos estar en la calle? ¿Cómo hacemos culto si no podemos abrir nuestra iglesia? Y entonces apareció Zoom. ¿Se acuerdan de los cultos Zoom? ¿Se acuerdan, no? Cuando decían, ¿se escucha bien? Cuando alguien le decía, hermana, ore por favor, amén. ¿Se escucha? Sí. Pero ¿saben? Que en medio de este medio que quizás no lo tomamos en cuenta antes, que quizás pensamos que las redes sociales no era algo bueno, nos dimos cuenta que sí servían, que a través de las redes sociales sí podíamos evangelizar, que a través de plataformas digitales sí podíamos tener nuestros cultos. Y yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero en cultos Zoom de mi iglesia, hermanos danzaron. La presencia del Señor se derramó en culto Zoom. Yo no sé si ustedes lo vivieron. Yo lo viví. Y nos dimos cuenta que tuvimos que pensar en cómo seguir evangelizando cuando la realidad en la cual estamos viviendo fue diferente. Por esto es importante, chiquillos. Porque cada día nos vamos a dar cuenta de que las circunstancias que vivimos son distintas. Pero el mensaje de Dios tiene que seguir a las personas. Ahora, a veces tenemos algunos miedos para poder llevar la palabra del Señor. Remy, no me avanza, si me puedes ayudar tú, por favor. En que lo que vamos a hacer o la forma en la cual lo vamos a hacer no está bien. No es adecuado, no es correcto, es peligroso, mejor que no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar o podemos equilibrar la labor evangelizadora con la nueva forma en la cual nos podemos hacer? Y quiero entregarle 3 tips que yo sé que les pueden servir, si quieren lo anotan. Primero, el fondo nunca cambia. El fondo de mi labor siempre tiene que ser Cristo. Si de la forma que tú estás evangelizando, el fondo se está distorsionando y no es el poder llevar almas a Cristo, te estás equivocando. El fondo nunca cambia, siempre debe ser Dios. Segundo, el mensaje tampoco cambia. El mensaje es poder entregarle el plan de salvación a las personas y que ellas se arrepienten y reconozcan al Señor como su Salvador. El cómo yo entrego ese mensaje es lo que puede cambiar. Las formas se deben ir actualizando según la realidad que estamos viviendo, como lo decía yo en Nicaragua o como nos tocó vivir a nosotros también en lo que fue el COVID-19 y el cierre de nuestras iglesias. Recuerden esto, el fondo nunca cambia, el mensaje siempre será el mismo y las formas se pueden ir modificando según la realidad. De esta manera nosotros vamos a poder entender que hacer un podcast cristiano no es una mala idea cuando hay hombres y mujeres que lo escuchan y que agradecen a Dios por ello. Muchas gracias. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró.